Vamos, Javier, ponle, ponle, ponle. ¿15 minutos? Ok. Adelante. Buenas tardes. Yo me voy a referir a la soberanía desde lo territorial a lo digital, pero haciendo énfasis en el aspecto esencial. Bien, pues sí estamos mejor. En este tema, primero quiero hacer énfasis, pues, en el territorio y el poder, porque sin poder y territorio no hay ningún tipo de soberanía. Solo de las divinidades y de su contraparte, ¿verdad?, que pueden tener poder desde lo etéreo. Y obviamente el poder necesita el control del territorio y el control de lo que se genera con el trabajo, es decir, todos los productos y servicios, todo el proceso. Eso ya fue descrito muy bien por Carlos Marx, pero en el capitalismo hay metamorfosis constante y se ha consolidado también los aspectos esenciales ideológicos que no son creación del capitalismo, ¿verdad?, como la propiedad privada, que implica primero en el territorio y después sobre los demás medios. Varoufakis hace poco publicó un libro donde habla de el tecnofeudalismo, ¿verdad?, para referirse a algo que ya se ha hecho hincapié aquí, en torno a las grandes plataformas digitales, como Facebook, Google, etcétera, que lo que ahora alquilan es espacio, no en lo etéreo, ¿verdad?, sino en esos grandes almacenamientos de información que permiten la interacción continua, y que esa es una de las debilidades que enfrentamos al momento de hablar de soberanía digital. Puede pasar la siguiente. Las dimensiones de la soberanía, pues por extensión, de lo territorial hablamos de soberanía alimentaria, de soberanías hidrológicas, de soberanías económicas, de soberanía cultural, aunque lo cultural es esencial en todo, desde el punto de vista antropológico, y es lo que impone. Vayamos a la siguiente. De ahí entonces los desafíos que supone obtener una soberanía digital para nuestros pueblos, para el sur, en contraposición, para el sur global en contraposición al norte hegemónico. Y es ahí donde debemos fortalecer distintos aspectos, pero casi todos esos aspectos van a depender de uno solo, que acaba de ser mencionado y ha sido mencionado en otras tantas ocasiones,
que no tiene valor en sí mismo, ¿verdad? Pero está muy arraigado en la memoria y en la conciencia de los pueblos y en la falta de duda de las personas, en su abundancia de fe y de credibilidad. Y es el mejor representante, no de las divinidades, ¿verdad?, sino desde una perspectiva de dominación, sería los banqueros, los representantes de Satanás, o del demonio, o de una sucursal del Averno en la tierra, ¿verdad? Porque son los que controlan los medios y lo hacen fundamentalmente a través del dinero. Porque así como manipulamos el lenguaje y tenemos la capacidad de manipular el mensaje a través de los medios, pues en el ámbito comercial y financiero es el dinero el que cumple la función que el lenguaje cumple en todos los demás aspectos de la comunicación. Y ese es uno de los desafíos y que precisamente vamos a abordar muy brevemente acá. Es el financiamiento para lograr la soberanía digital y obviamente con la digital también todas las demás soberanías. Pasemos entonces a la siguiente. Estos son unos aspectos más bien metodológicos, pero además de esos aspectos metodológicos, de nuestras capacidades, de nuestra integración, sigue siendo fundamental con qué lo hacemos. Y a falta de voluntad política y a falta de esa incapacidad de dudar y de ser demasiado creyente, de tener demasiada fe, pero no a la hora de subirse a un edificio y lanzarse de él, cuando no se está enfermo mentalmente. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún obispo lo hace, sino que se tiene fe en el dinero. Pasemos entonces a la siguiente. Creo que nos fuimos más de la cuenta. Bien, voy a hacerlo acá. Yo, en una publicación que fue precisamente realizada por la Secretaría de Planificación Estratégica en Honduras, hago dos propuestas para cambiar la matriz tributaria, o más específicamente la matriz contributiva, porque en principio los impuestos son una imposición y durante siglos, y sobre todo los siglos de dominación hegemónica del Occidente, el mayor impuesto fue la esclavitud. Abolida la esclavitud cuando la mayoría de las repúblicas, ahora repúblicas, entonces colonias de Europa, en el caso de América la mayoría de España, y en el caso de África, pues que había sido repartida en 1881 entre varios países europeos, tuvieron necesidad en el occidente hegemónico de crear impuestos fiscales más sistemáticos a sus pueblos. Y así nacieron en el siglo XX el impuesto sobre la venta o impuesto al valor agregado, impuesto a la riqueza o impuesto sobre la renta, no importa cómo se le llame, que fue posterior al impuesto sobre venta, que siempre han mantenido, y eso las cifras lo dicen, déficit en todos los estados, incluso en los países hegemónicos. Los gobiernos son débiles
Y esa es parte de la estrategia, algo que quedó planteado en el Manifiesto Comunista por Marx, en donde dijo pues que los políticos, que los gobiernos simplemente estarían a la orden o como sirvientes o como cortesanos, podríamos decir también, de la oligarquía, de la burguesía en aquel tiempo y ahora fundamentalmente de el capital financiero, porque el capital financiero está como una telaraña en todos los negocios fundamentales, es decir, tiene control de todos los medios. Y el de la comunicación, que por siglos fue a través del púlpito, pasó a ser incluso a través de algunas ciencias sociales, ¿verdad? Y una de las ciencias sociales que sustituyó a los clérigos es precisamente la de los economistas. Los economistas no plantean soluciones, describen lo que está pasando, pero no plantean soluciones al sistema. Y eso hay que debatirlo, porque la mayoría de las personas no saben qué es el dinero. No entienden que el dinero simplemente tiene valor simbólico. Eso lo entendían mejor en Mesoamérica, los mayas y los mexicas, donde usaron el cacao como moneda. Y bien hacían todo tipo de transacción y la controlaba el Estado. Pero los estados no tienen control sobre el dinero. En la mayoría de países, en China sí tiene el Estado control sobre el dinero. En la mayoría de los países, quien tiene el control sobre el dinero son los bancos y quien otorga la licencia para que haya circulación del dinero son los respectivos congresos y donde hay Senado, pues el Senado, y se lo cede a la banca privada. Y la banca privada la multiplica a través de los préstamos. Nosotros hacemos una propuesta en la que es factible que la comunidad en sus distintos estamentos representativos, como el municipio o la parroquia, como la región o la gobernatura, y como el Estado central o el Estado federal puede tener perfectamente un sistema contributivo distinto, más ahora que tenemos grandes facilidades para generarlo rápidamente, y es automatizando esa recaudación, pero solo afectando el 1% del ingreso de la mayoría de la población, solo afectando el 1% de su salario y el 1% en las utilidades y generando el otro de manera automática. ¿Por qué? Porque todo lo que producimos es fruto de una actividad, el trabajo. El trabajo es lo que nos permite producir, el trabajo es lo que nos permite brindar servicios, crear, hacer muchos inventos, transformar la naturaleza. Y si ustedes enlistan cuántos comerciantes han sido inventores, han sido científicos, han sido realmente creadores, prácticamente no van a encontrar ninguno. Porque parece ser una subespecie, ¿verdad?, de un Homo sapiens predator nada más, pero no de un Homo sapiens sapiens, como se suele definir a nuestra especie, ¿verdad? Porque son precisamente los que se quedan anualmente con el beneficio. En la actualidad no ha variado mucho desde 2008 hasta la fecha. Normalmente ese beneficio que el 1% de los que más acumulan obtienen
anualmente más del 80% de las utilidades que se generan en el mundo, mientras el resto se empobrece. ¿Y eso por qué es? Porque las dos actividades que más generan dividendos, que más generan utilidad, no solo una plusvalía como la que describió Marx, sino muchas formas de generar plusvalía o ganancia, aunque para algunos economistas no es lo mismo, pero eso es más un tecnicismo. Porque lo cierto es que en cada ciclo productivo se quedan con la mayor parte de la distribución del ingreso. Y en ese sentido es necesario debatir esto y adoptar un tipo distinto de democracia, no la democracia electoral. ¿Por qué China se pudo desarrollar tan rápidamente? Básicamente ocupó 3 décadas para ponerse a nivel de los países europeos y una más para sobrepasar en el PIB por el poder adquisitivo a los Estados Unidos y ser una real amenaza, porque tomó decisiones fundamentales en el control del dinero. Si nosotros no actuamos sobre el control del dinero, es como que cerremos los ojos y sigamos tan creyentes como lo hacen los protestantes, que ahora no protestan, sino que adoctrinan y nos prometen ríos de leche y miel después que nos muramos. Mientras tanto, que la aguantemos. Muchas gracias. Entonces al profesor Kango Balchandra, por favor, gracias, para continuar sobre nuestro tema en este momento, que sería de la soberanía. So we're now talking about territorial sovereignty to digital sovereignty. Estimados compañeros, es un honor para mí, para mi colega, participar en este coloquio internacional que se celebra en el 20 aniversario de Telesur. Les saludo a todos y felicito a nuestros amigos cubanos que han convocado esta reunión sobre este tema tan importante. El avance de la tecnología afecta a todas las actividades humanas. Los medios de difusión y sus funciones también cambian rápidamente. A través del control de las nuevas tecnologías, las empresas controlan la información y crean estados de opinión. Y crean entonces también gobiernos fascistas y permiten el crecimiento de las corporaciones. A menudo se utilizan entonces los medios para crear percepciones a través de noticias falsas. Las fuerzas progresistas tienen que enfrentar estos problemas y debemos utilizar las nuevas tecnologías y aumentar la colaboración entre nosotros. En muchos países, las autoridades fascistas encuentran entonces la oposición de fuerzas socialistas y democráticas. Y se necesita esta unidad. La ideología tiene que ser fortalecida y debemos utilizar la tecnología para llegar a aquellos que promuevan la tecnología y que nos permita también propagar la información cierta. Las herramientas que se utilizan también para la propagación de las informaciones también nos permiten también el empoderamiento de nuestras fuerzas, así que entonces ponen en jaque el monopolio de las grandes empresas. Y con todo ello vemos también un cambio en la dinámica de la lucha de clases en un mundo interconectado. El empoderamiento de los individuos también se requiere. Tiene que cambiar el régimen actual también de las patentes intelectuales a los efectos de crear entonces, queremos crear un estado de opinión a favor de este cambio.
También debemos ampliar el conocimiento de estas nuevas tecnologías y debemos promover la colaboración entre todos los pueblos del mundo en este sentido. El proceso de la educación también enfrenta grandes cambios y debemos garantizar que las personas reciben una debida educación sobre la utilización de las nuevas tecnologías. Debemos luchar también por una educación de calidad y equitativa. Debemos entonces priorizar la aplicación de iniciativas en este sentido. El gobierno de Trump trata de imponer su hegemonía en todas partes del mundo. Las experiencias de Cuba que ha enfrentado las restricciones de los Estados Unidos durante 60 años nos muestra que se puede mantener un estilo de vida diferente, y ello representa una fuente de inspiración para todo el mundo, puesto que es un país que ha resistido los intentos de dominación. Los países del mundo, los pueblos del mundo deben aumentar la colaboración y enfrentarse a la dominación imperialista de los Estados Unidos. Debemos boicotear el consumo de productos estadounidenses. Debemos también en la India, ¿no?, formar a nuestros militantes. Hay varias iniciativas para mejorar y modernizar nuestras publicaciones a través de la integración con nuevas tecnologías. Y ello nos generará beneficios a largo plazo. La India también ha establecido también una colaboración con Shanghái, y fuerzas de nuestro país se oponen a estas medidas y que promueven entonces políticas a favor de los Estados Unidos. Yo, en nombre del Partido Comunista, nosotros hemos publicado un libro y quiero hacer la entrega de esta copia de este libro a nuestros compañeros cubanos. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, siguiendo esos mismos esfuerzos de cooperación. So, in line with these efforts on cooperation, we are now from India to Argentina. Javier Blanco has the floor. Muchas gracias. Espero ver que aparezca mi presentación. Sí. Ahí estamos. Bueno, ese es el título del taller. Bueno, para hablar de soberanía digital, lo que voy a tratar de hacer es una primera parte en la cual voy a intentar entender de qué estamos hablando, sobre qué se aplica la soberanía y cuáles son las características centrales del actual ecosistema digital, digámoslo así, que es la traducción que usan algunos amigos. Vamos nomás. Empezamos por Turing y la idea de computación. En el año 36, siguiente por favor, en el año 36, Alan Turing, anda pasando nada más son tres. Ahí estamos, tres, ahí está, perfecto. Para atrás, ahí estamos. Hay como dos ideas fundamentales en la idea de programación. Esto es muy importante porque es lo que permite dimensionar alcance y límite de lo que hablamos cuando hablamos de algoritmos, por ejemplo. Acá se habla de algoritmos en un tono casi teológico o peor, o teratológico, como los monstruos que nos habitan, ¿no? Yo creo que los algoritmos son otra cosa. De hecho, la palabra algoritmo asociada a los clasificadores estadísticos producidos por Machine Learning, por la llamada IA, son una cosa tardía. La idea de algoritmo viene desde Euclides, desde el siglo II a.C., digamos, o sea que la idea de algoritmo es otra cosa, tiene que ver con la capacidad de procesos precisos para resolver problemas. ¿Está bien? Que después ahora socialmente la palabra se use para este tipo particular de programas que informan nuestras redes sociales y otras cosas más, es una especie de desviación histórica. De todos modos, bueno, Turing, ¿qué planteaba? ¿No? Que hay como dos nociones que son las que establecen qué es lo que la computación ha transformado en 1936, por eso puse el año, para ver de cuándo viene esta novedad radical, han transformado las capacidades y hoy ya la misma forma de existencia del humano. ¿Y cuáles son esas dos capacidades? Uno, lo que llama efectividad, es decir, la posibilidad de resolver de manera precisa problemas paso a paso. Pero a la vez, Turing, el 36 mismo,
muestra una máquina universal, es decir, que además de eso, la codificación de comportamientos posibles permite tener una sola máquina capaz de ser todas las máquinas, digámoslo así. Esa es hoy parece una, no sé si una obviedad dicho así, pero es una obviedad que las computadoras, estas computadoras, ¿no? Son capaces de ser un teléfono, buscar cosas en internet, sacar fotos, y bueno, inclusive hacer cuentas, que era el primer funcionamiento que tenía. Bueno, esa posibilidad, esa idea de enorme versatilidad de lo que pueden hacer las computadoras es realmente la otra cara, digamos, de la precisión, ¿no? Precisión y versatilidad maximal. Son los sistemas más indeterminados que uno puede concebir. Eso también es muy importante porque la idea de la computadora como automatizadora de comportamientos es una sola de las partes. La otra es que cualquier comportamiento posible podría ser codificado en una computadora, es decir, a la vez es extremadamente versátil. Estamos empezando a comprobar eso en la vida práctica. Pasemos a la que sigue. Bueno, uno se pregunta, ¿no? Afortunadamente no hay ningún chino acá que me pueda corregir la mala pronunciación mía, pero un lenguaje doblemente milenario, más de casi 2500 años tiene el chino actual, que es comprensible de entonces, ¿cómo nombra las cosas nuevas? ¿No? Entonces, así es como nombra computadora. Tien Nao, que significa cerebro eléctrico. Electricidad, cerebro. O sea, la idea de la computadora como un cerebro eléctrico. Esa idea no es solo no solo aparece así nombrada, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Cómo se lo ve, sino también, pasemos a la siguiente, era la idea que von Neumann, uno de digamos, el padre de las computadoras electrónicas actuales, también en su primer escrito hablaba de, todo el tiempo comparaba la computadora con un cerebro. Eso es, por un lado, metafórico, pero por otro lado también es confuso, ¿no? ¿Ves? Hay una confusión ahí que es importante dar cuenta. Pero también una cosa que decía von Neumann, y esto es otra idea fundamental. Voy a poner como varios pilares de ideas, yo sé que son muchas, y al que quiera enterarse más de eso, mañana hago la publicidad del taller que vamos a dar con varios colegas de aquí, de 9 a 12, mañana aquí en la otra sala, vamos a poder desarrollar estas ideas. Pero esto de von Neumann es fundamental y también nos reubica frente a qué tipo de bicho con qué tipo de bicho estamos conviviendo, digámoslo así. En general, por ejemplo, René Descartes, en el siglo XVII, ¿no? Planteaba que los humanos no podían ser mecanismos. ¿Por qué? Porque los mecanismos eran incapaces de crear cosas nuevas. Es decir, todo mecanismo, de alguna manera, lo que podía producir era lo que ya estaba inscripto en su propia constitución. Sin embargo, las computadoras son todo lo contrario. Son sistemas que pasan un umbral en el cual los comportamientos son más complejos que el mecanismo. Los posibles comportamientos. Imagínense que, por ejemplo, el mecanismo típico anterior era un reloj. Un reloj es algo muy complejo para algo tan simple como dar fijamente la hora. La computadora es todo lo contrario, es un sistema muy simple, o bastante simple, que puede producir comportamientos extremadamente complejos. Segunda parte, eso es la manera en que los chinos llaman al celular, al teléfono celular. Y acá vamos al tema de las redes. Es Shouqi, mano mecánica. Es muy lindo, ¿no? Mano mecánica. El celular es la mano mecánica. O sea, máquina, mano, máquina. Interesante, ¿no? Porque es algo que, viendo cómo manejamos los celulares o cómo los celulares nos manejan, es interesante pensarlo así. Pasemos. Entonces, los celulares como signo hoy de la aparición de las redes, ¿no? En el año, dejémoslo ahí por un cachito, en ese lugar, el año 1999, el filósofo Hubert Dreyfus, un filósofo que escribió varios libros sobre computadoras, que trabajó en Carnegie Mellon con varios de los inventores de la inteligencia artificial, como Terry Winograd. No solo eso, fue director de algunos de los trabajos de Larry Page. Ahora vamos a ver. Larry Page, ¿saben quién es? El inventor no es el sobrino de Jimmy Page, sino el inventor del PageRank, curiosamente con su mismo nombre, ¿no? O sea, el primer algoritmo o programa que permitía usar la red en Google. Pero antes de eso, en el 99 publicó un libro, Dreyfus, un libro bastante simple que se llama Sobre Internet, On the Internet. En ese libro lo que Dreyfus dice es, con una enorme clarividencia, Internet no va a andar, Internet se va a morir, no va a funcionar, ¿no? Toda la gente más o menos a mi alrededor piensa lo mismo, dice, ¿no? Como ven, un gran visionario que decía que no iba a andar Internet. ¿Por qué decía que no iba a andar? Por una razón que todo el mundo estaba viendo, ¿no? La cantidad de páginas de Internet, la cantidad de referencias en Internet iba creciendo exponencialmente, es decir, se iba duplicando, digamos, cada año, mientras que la capacidad de búsqueda no, o sea, iba a pasar el fenómeno, por eso
el título, El fenómeno borgiano de la biblioteca de Babel. No sé si alguien leyó ese cuento, lo recomiendo, donde en realidad es una biblioteca donde están todos los libros posibles. Y entonces nadie encuentra nada. No hay un catálogo de todos los catálogos, no hay un catálogo posible de esa biblioteca. Eso es lo que iba a pasar con Internet. Los más grandes de acá recordamos buscar en Altavista o Yahoo en los años 80, en los años entre el 90 y el 95, o se buscaba por categorías. Uno entraba, quiero ver literatura cubana, entonces entraba literatura, autores cubanos, Lezama Lima, Paradiso, no sé. Uno tenía que ir buscando, ¿no?, categoría por categoría, ¿no? También, entonces, esa idea se transforma, digo, entonces, por eso no iba a andar, hasta que, claro, pero pasa que dentro de su mismo equipo de trabajo, Larry Page va a sacar el PageRank, es decir, y esta idea es muy importante entenderla porque es como el germen de todo lo que estamos viendo en Internet. ¿Qué es lo que hace Larry Page como idea? Dice Dreyfus en el libro, que esto se le ocurre en una clase que daba Terry Winograd sobre el filósofo alemán Martin Heidegger. Y es correcto que sea así. Heidegger, ustedes saben, tiene esta idea de que estamos arrojados en el mundo y nos constituimos instrumentalmente a partir de las cosas que tenemos a la mano, ¿no? Lo que va a decir es que para buscar en Internet, la mejor forma de buscar es ver lo que otra gente considera importante. ¿No? La idea de índice, o sea, por un lado está la relevancia semántica, que es tan simple como buscar algunas palabras pertinentes. Es una simpleza, la semántica es muy simple. Y después, ¿qué página busco? ¿Qué devuelvo? ¿Cómo ordeno las páginas cuando yo pido un query, una búsqueda? Bueno, me fijo lo que otras páginas señalan como páginas importantes. Y por supuesto después también se pondera, es decir, si la página que señala una página importante, el link es más valioso que si lo señala una página que tiene dos visitas, no sé. Entonces, de esa manera, la propia uso de Internet, la propia existencia dentro de Internet, permite buscar. Pero fíjense eso, ¿qué consecuencia tiene? Toda búsqueda entonces es idiosincrática, es histórica. No hay una objetividad excepto que es lo que fue ocurriendo. ¿Se entiende eso? O sea, ya hay el mundo Internet, que digamos es el mundo, es la manera en que accedemos al mundo, es una manera de hacerlo en la cual depende continuamente de lo que el resto busca. Nuestra mirada es una mirada contingente, una de las posibles miradas. Y esa es como vemos el mundo. Por supuesto uno podría decir, no, podemos verlo sin Internet, pero eso sería, justamente no funcionaría, no veríamos nada. Bueno, dicho eso sigue hasta hoy, ¿no? El PageRank sigue existiendo, solo que se complejizó muchísimo. Aparecieron formas inclusive personalizadas, en las cuales la propia búsqueda también influye en lo que me voy a mostrar, no solo influye las búsquedas generales. Acá este es un librito que salió el año pasado también, se llama Léxico Crítico del Futuro, de la UNSAM, la Universidad de San Martín, y de ahí yo escribí un artículo sobre ciberespacio en ese léxico, y de eso quería hablar un poquito ahora, justo porque era el tema de la mesa, así que pasemos si quieren. Ciberespacio, este concepto, ¿dónde viene? La idea de ciberespacio como un espacio, ¿no?, donde existimos. La palabra aparece por primera vez en William Gibson, ¿no?, un autor del cyberpunk, en un libro Neuromancer, un libro muy divertido, donde él dice que es una alucinación consensual experimentada diariamente por miles de millones de legítimos operadores. Esa es la primera definición de ciberespacio que aparece en la literatura de ciencia ficción o de cyberpunk. Podemos decir que una infraestructura descentralizada, constituida por diversas capas de hardware y software, que permite nuevas formas de intermediación, constituyendo un espacio habitado por una enorme y creciente variedad de entidades digitales. Esa es una definición que más o menos yo armé con varias cosas dando vueltas por ahí, de qué es el ciberespacio. Pero como el espacio, ¿no?, uno podría decir que las dos nociones kantianas que se suponen son lo que nos permite constituir nuestro mundo común, espacio y tiempo, o las dos primeras nociones de Kant, se han transformado completamente a través de las mediaciones computacionales. Insisto, ¿no?, vuelvo a lo anterior, no hay otra forma de ver el mundo que las mediaciones computacionales. Digo, uno podría decir, sí, no, me voy al campo y lo miro de la ventana. Sí, claro, pero vas a ver un pedacito del mundo. El mundo común, si hubiera alguno, si es que queda algún mundo común, solo se accede a través de esas mediaciones. Digo, también eso es una responsabilidad, ¿no?, que no hay otra vuelta. Hay que poder pensar políticamente esas mediaciones. Y dicho eso, bueno, el espacio, ciberespacio, es un espacio, no es el espacio euclidio que estamos acá, ¿no? Bueno, si es que fuera euclidio, no importa, pero no es el espacio geométrico.
es un espacio, ¿no? Con muchas diferencias de cómo funciona. Entonces, es muy importante también ver esa transformación. La otra, por supuesto, es la del tiempo, la sincronicidad posible, ¿no? Que, bueno, hoy estamos justo todos acá, pero en muchos momentos nos reencontramos desde lugares opuestos del mundo de otras maneras. Benjamin Bratton, un filósofo actual también, va a plantear esta idea de stack. En realidad, cuando yo dije ecosistema, es una traducción de stack. Stack en inglés es pila, como una pila, una serie de capas, ¿no? Que conforman el mundo actual. Yo esto, solemos hablar del territorio digital, casi como una novedad. Yo creo que en realidad no hay territorio digital, hay territorio, y el territorio está conformado por capas materiales de las cuales lo digital es una forma nueva de la materialidad, que tiene otras propiedades. Por ejemplo, que nos permite comunicarnos a distancia, que nos permite accionar a distancia, ¿no? Tiene una cantidad de nuevas capacidades que lo digital produce, ¿no? Que venimos acá, que voy al hotel y tenemos la forma digital de ir caminando, ¿no? Ahí es una reproducción del territorio geográfico, pero bueno, este nuevo territorio en el que estamos hay que poder pensarlo como constitutivo de nuestra forma material de existencia, ¿no? Eso es lo que Bratton va a plantear en un libro muy interesante de 2015, y donde en ese mismo libro él va a hablar de esta otra novedad, ¿no? Hablamos de Internet, ciberespacio, plataformas, ¿no? La otra bestia negra que nos enfrentamos, las plataformas, ¿no? Dice Bratton, las plataformas son lo que las plataformas hacen, básicamente. Y plataformas no son solo las redes sociales, ¿no? Hay una cantidad de plataformas. Hay un libro lindo de Nick Sniczek, uno de los aceleracionistas de izquierda, que se llama Capitalismo de Plataformas. También Mariano Zuckerfeld, un sociólogo argentino, tiene unas muy buenas caracterizaciones, recomiendo, son para mí mejores que las de Sniczek. Bueno, pero ¿qué es una plataforma? ¿No? Dice, es a la vez una estructura organizacional y una forma técnica compleja. ¿Sí? Esa dualidad de la plataforma en las cuales estamos todo el tiempo es una forma de poder pensarlas y de poder, sobre todo lo más importante, creo que uno de los mensajes es crearlas y recrearlas. Crear las plataformas que necesitamos, que no son ni Amazon, ni Google, ni Meta, ¿no? Me parece. Pasemos, creo que seguía. Bueno, esto es un camino, una bifurcación que no funcionó todavía, pero que hace un par de años era como muy fuerte, ¿no? La idea del metaverso, esta posibilidad de existir, ¿no? en forma de realidad virtual y con eso comunicarnos, ¿no? Estaba esta idea dando vueltas. Bueno, interesante ver que hace 2 años parecía que estaba ya al alcance de la mano y no pasó nada con esto en general, ¿no? Pasémoslo y miren ahí eso era el chiste para matizar. Un día, hijo, todo esto será tuyo, ¿no? Viendo una pared en blanco con la realidad virtual. Pasemos. Bueno, ahora, la última joyita de la aparición de estas tecnologías, la famosa IA, ¿no? ¿Qué es la IA? Primera cosa. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la IA? Quiero dar un poquito de esto. Mañana vuelvo a invitar al taller de mañana. Ahí está Henry que va a estar, bueno, Rob va a estar, bueno, Javier Toret que está acá, bueno, un montón de gente que vamos a estar ahí, Araceli, compartiendo el taller. ¿Qué es la IA? Como dice Nietzsche, solo se puede definir lo que no tiene historia, y la IA tiene una larga historia, compleja, sinuosa y contradictoria. ¿Qué es la IA hoy, digamos, no? Bueno, una autora muy interesante y un libro muy bueno que se llama Atlas de la IA, Kate Crawford, va a decir que la IA, esta frase que fue muy celebrada por la literación, supongo, pero es la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente. Bueno, sí, pero en realidad sus argumentos, más allá de que es linda la frase, ella dice, no es artificial porque es material y corporizada, producto de mucho trabajo humano, mal pago en general, dice, ¿no? Eso decía también Pasquinelli. Sí, cierto, pero eso no indica que no es artificial, pero bueno, dice eso. Y no es inteligente porque no es autónoma, racional, sino un extenso entrenamiento con datasets y un sistema de reglas predefinidas. Es cierto que no es inteligente, ¿no? Pero es de vuelta, me parece que la pregunta misma y poner la inteligencia humana como paradigma, ese es el problema. Hay que desantropomorfizar la idea de inteligencia artificial. En ese sentido, prefiero esta otra definición que viene acá. Pasemos. Pero antes, de vuelta la parte china, ¿no? Vamos a la parte china, sí. ¿Cómo dicen los chinos inteligencia artificial? Y de vuelta, ya viendo que estaba más adelantados que Crawford, artificial, los 2 primeros caracteres son Ren Kong, que es persona-trabajo, trabajo humano. O sea, el trabajo humano aparece en la parte artificial. Inteligencia, en cambio, es Chi Neng. Chi es sabiduría,
Neng es poder. Pero el poder hacer, no el poder como el gran poder, sino el can del inglés, ¿no? El poder hacer. Así se dice inteligencia artificial en chino hoy. Pasemos. Bueno, yo prefiero esta idea, y ya la dejo como para... ¿Qué entendemos cuando decimos por inteligencia artificial? En realidad es mucho más interesante pensar cognición computacional. En la charla anterior hablaron de que la cognición implica varias cosas, bueno, todas estas. Un montón de actividades cognitivas, en las cuales la inteligencia es solo una parte. Entonces, pensar en cognición artificial, y en realidad no artificial, va a decir Rapaport, un filósofo de la computación que me parece interesante, sino más específicamente sintética. Porque no es solo artificial, el trabajo también es artificial. Entonces, si es artificial la producción de tagging de sistemas para poder generar sistemas de machine learning, porque es trabajo humano, es artificial, pero no es computacional o no es sintética. Inteligencia sintética es que aparece de un proceso, digamos, mecánico y en particular computacional. Por eso así elegimos llamarla. Cognición computacional es mucho más preciso, cognición como algo más general, computación como más específico de qué significan estos sistemas actuales. Sigamos. Bueno, una más nada más. Matteo Pasquinelli y Vladan Joller escribieron que yo traduje, con unos amigos tradujimos al castellano, una especie de manifiesto que se llama el nooscopio. El nooscopio, dicen ellos, para mí es correcta esta mirada, estos sistemas de machine learning, estos sistemas de reconocimiento estadístico de patrones, eso es lo que hacen. Es todo lo que hacen. O sea, los grandes modelos de lenguaje reconocen estadísticamente patrones lingüísticos en ese caso. La IA generativa lo que hace es produce patrones que son reconocibles por esos clasificadores. Por eso cuando uno dice ChatGPT alucina o miente, ni alucina ni miente, no tiene ninguna pretensión de verdad, ninguna pretensión de hablar del mundo. Es una producción aleatoria de patrones lingüísticos que están producidos por alguna subred semántica, de algún tema. ¿Está bien? O sea, por eso mismo yo creo que es fundamental que de los espacios que queremos pensar políticamente las tecnologías podamos sustraernos a la tentación antropomórfica. ¿Sí? Hay que sacar al humano del centro. Son otras cosas. Y lo más interesante no es ver si los sistemas de IA van a reemplazar a los humanos o si lo sé qué. Lo interesante es ver los acoplamientos humanos tecnológicos de tecnologías que no son hechas en Marte, son parte también de la historia de la invención humana como nuevas formas ampliamente abiertas de formas de estar en el mundo. Bueno, ese es el dibujito, ¿no? Pasémoslo, no importa. El dibujito del nooscopio, es muy lindo si ven el artículo. Sigamos con la próxima. Bueno, por último vamos a los bifes, este es un escrito de diciembre del año pasado, de varios amigos, conocidos míos, en general economistas, sociólogos, que lo que dicen es, bueno, estamos frente a un problema de pérdida de soberanía digital, ¿no? Frente a estos sistemas. Entonces escriben un manifiesto, unas 15 páginas, creo que son más o menos, 15 o 20 páginas. Está disponible en la red también. También el libro de UNSAM está disponible en la red, el léxico del futuro, también. Y van a proponer, ¿no? Una especie de hoja de ruta para algunas cuestiones que necesitamos resolver para recuperar, dicen ellos, ¿no? Reclaim soberanía digital. ¿No? Sobre esta cosa que describían tan rápido que posiblemente quedaron solo algunos mojones, pero ese nuevo espacio de producción de existencia, digámoslo así, de forma de existencia, requiere formas soberanas que no se condicen con las formas soberanas, digamos, que Carl Schmitt decía, por ejemplo, ¿no? Tierra, agua, aire, sino también de la nube ahora. ¿Cómo se garantiza la soberanía de la nube? Pasémoslo y vemos los 4 puntos que ellos proponen. Lo primero, no digo que no los hago míos todos, ¿no? Los propongo como algo que están pensando unos colegas hoy, ¿no? Que de un espacio más o menos progresista, tratando de democrático, digamos, ¿no? de democratizar las tecnologías. Yo creo que hay que ir un poco más allá de eso, y por ahí lo de mañana, en el taller, vamos a tratar de establecer ir un poco más, ¿no? Un poco más acerca de un programa político de las inteligencias artificiales para nuestros pueblos. Lo que proponen ellos es, primero, que comparto esto, ¿no? Ofrecer un ecosistema digital, o digital stack, como hablamos recién, democrático y liderado por el sector público, algo que no está ocurriendo. Aunque, mientras que, por ejemplo, la energía nuclear está casi en su totalidad en manos públicas, para bien o para mal,
las tecnologías de Machine Learning están en un 99% en manos privadas, ¿sí? Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que si el lucro es el principal drive, el principal impulso a producirlas, el tipo de tecnología que se produce, como dijeron en otra charla que hace un ratito, está orientado a ciertas apropiaciones, cierta forma de acumulación que distorsionan completamente las posibilidades que hay, ¿no? Las posibilidades son infinitas acá, realmente hay grandes posibilidades de hacer otras cosas y están al alcance de la mano. El problema es que, claro, hace no mucho, 15 años, los grandes actores corporativos se apropiaron de la iniciativa en esos sistemas y los han formateado a imagen y semejanza de sus propios intereses. Pero eso es efímero también. Yo esperaría que sea efímero. Por supuesto no va a ser efímero si no hacemos nada. Pero si hacemos algo, las posibilidades de que esto deje de ser algo orientado siempre al lucro son bastante fáciles de conseguir. El movimiento de software libre, que el año pasado habló acá Sergio Amadeus, yo también un poquito, pero que hablamos el año pasado, hay que ver cómo se lo adecua a pensar estos sistemas que donde no solo hay un tema de código, de programas, sino también una manera de curar los datos, una manera estadística de comprender sus alcances y límites. O sea, hay más cosas que hay que complejizar ese movimiento para poder producir la idea de modelos libres también, que de alguna manera la estrella de los últimos meses, el DeepSeek producido en China, se orienta más a un modelo abierto de producción, mostrando que eso es, como sabemos ya en software libre, no solo es más justo, más interesante, más diverso, sino también más simple de hacer. Digo, es más simple y más barato. Todo eso junto, ¿no? Hay una posibilidad, hay una oportunidad que tenemos que poder aprovechar. Volver un poquito para atrás, por favor, y antes de terminar con esto. 2, elaborar una agenda de investigación, proponen también ellos, ¿no? Esencial, esto tenemos que hacer también mañana. Una agenda de investigación y las herramientas adecuadas para tener formas de comunicación entre todos los espacios que estamos pensando estas cosas, para compartir ideas en tiempo real y con la urgencia que esto merece. Si no pensamos estas cosas, van a seguir en esta especie de... Si hay una gran fake news o una gran falsedad ideológica, es pensar que no podemos hacer nada acá. Podemos hacer un montón acá. Podemos cambiar el ecosistema digital. Pero por supuesto, la operación ideológica de estos actores corporativos es hacernos creer eso, de que ellos tienen todo el poder y que hacen falta millones de dólares para producir cualquier sistema. Finalmente también, a ver, ChatGPT, ¿qué hace? Repite como un loro, no es un loro, es otra cosa, no importa, pero digo, no es que sea tampoco la panacea de las grandes invenciones, no es HAL 9000 de la... No es eso, es algo mucho más elemental y sus efectos, más allá de la fascinación y del aspecto ideológico, son bastante limitados. Tercero, desean fundamentar la soberanía digital en un internacionalismo ecológico. Me parece bien, digamos, me parece que la otra dimensión, así como la tecnología y la tecnopolítica son la dimensión no humana productiva de lo que viene, la cuestión ecológica, la cuestión del mundo y de lo material son, digamos, la limitante, por el otro lado, de las capacidades humanas de hacer cosas. Así que es importante también eso. Veremos lo que significa, pero me parece que hay que tenerlo en vista y sí, para mí es indispensable que todo avance que hagamos de ahora en más sea internacional. No, necesitamos que lo sea. Y después dicen, bueno, esto, yo le agregué la última palabrita, de mantener las formas existentes y potenciales de vigilancia estatal o apropiación indebida de soluciones colectivas por parte de cualquier gobierno. Yo agregué, o corporación también, ¿no? Porque en realidad no hacen los gobiernos, lo hacen sobre todo las corporaciones. O los gobiernos tercerizan esto en las corporaciones, sobre todo, ¿no? Y sobre todo los gobiernos fascistas o neoliberales que tenemos en varias partes, ¿no? Tercerizan las corporaciones para que hagan justamente esto. Me parece un poco menos fundamental, pero sí me parece importante poder producir esta agenda de trabajo donde construyamos estas herramientas. Voy a solo decir esto, es muy importante entender que las redes actuales, Facebook por ejemplo, las redes de Meta, X, Google mismo, o TikTok, las redes que van apareciendo, son demasiado específicas, quiero decir. Es muy probable poder construir redes donde, por ejemplo, la forma esencial no sea perfiles individuales, sino perfiles colectivos, donde la manera de hacer sea formas colaborativas de trabajo, herramientas que favorezcan lo colaborativo y no cada uno produce lo suyo, ¿no? Soberanía no significa
replicar, o infraestructura significa replicar en cada país, en cada lugarcito, la misma cosa. Significa compartir recursos sobre todo intelectuales, que son los más escasos, ¿no? Todo eso es algo que es, y sobre todo generar algo que es fundamental en este momento también, tecnodiversidad. Los modelos de lenguaje actuales, que son como de nuevo, como la olita de la superficie nada más, se parecen todo entre sí ya. Necesitamos hacer otros modelos que sean capaces de incorporar otros valores culturales, pero también otros programas y otras cosas. Hay muchísimo por hacer y sobre todo, y ahora sí la última placa, nada, necesitamos pensar caminos de coevolución, ¿no? El antagonismo con los programas, solo con los programas con los desarrollos de IA, con otros programas que no son de IA, todo eso, ese antagonismo solo refleja un resentimiento y una incomprensión de las grandes posibilidades que este universo nos abre. Muchas gracias. Bueno, en ánimo de que todavía tenemos algunos minutos, de hecho, por un adelanto en el programa, creo que sería oportuno abrir el micrófono a la audiencia que nos acompaña en este momento. ¿Alguna pregunta que quieran realizar al panel aquí presente? ¿No? Bueno, también puede ser el caso. Yo personalmente tengo una pregunta. ¿Ah, sí? Ah, ahí está. Gracias. De la última participación me pareció muy interesante este término de tecnodiversidad, ¿no? Que ya se había planteado para la cuestión de bibliodiversidad, ¿no? De cómo diversificas, creas un ecosistema en diferentes idiomas, con diferentes formatos y demás. La pregunta sería ¿qué posibilidades tenemos en los países del sur global, ¿no? Que no necesariamente tenemos, digamos, como el desarrollo tecnológico? Claro, lo que ha hecho China dejando de código abierto sus desarrollos de inteligencia artificial, habría que ver si sigue por ese camino, nos abre una posibilidad de hacer uso, digamos, de esto, pero ¿qué posibilidades le ves tú? ¿Por dónde podría ir esto de la tecnodiversidad? ¿De dónde empezar a agarrar hilos para empezar a desarrollarlo? Bueno, gracias. Sí, buena pregunta, me parece. El término tecnodiversidad tiene muchos orígenes. Yo lo tomo de un filósofo chino, justamente, se llama Yu Hui, él habla también de cosmotécnicas. Es decir, la tecnología en realidad es parte, o sea, se inscribe culturalmente en los distintos cosmovisiones también, ¿no? Entonces hay algo ahí que hay que poder pensar, como no hay una forma técnica universal, necesariamente. Eso no implica que no haya, bueno, acá hablamos de Turing, ¿no? Que Turing no tenga mucho que decir respecto a las tecnologías actuales, más allá que fuera inglés y estemos en Cuba. Hay mucho en común, pero no hay tecnologías universales. Ahora, ¿cómo generar tecnodiversidad? Yo creo que no es tan difícil. Tenemos una gran cantidad de capacidades siempre en funcionamiento. Muchísima gente en nuestros países produce machine learning hoy, por ejemplo, u otras formas tecnológicas. Es continuo. Hay, por ejemplo, hay unos consorcios de universidades, donde estoy yo en Córdoba, gente de Chile, de Uruguay, de Brasil, querían hacer la TAM GPT, ¿no? El LATAM GPT era como el GPT latinoamericano, es decir, nutrir con datos curados tomados de nuestras espacios, nuestras bibliotecas, nuestras formas, nuestras expresiones culturales, y con eso armar un gran modelo de lenguaje. ¿Es posible? Claro, sí. En Córdoba, donde yo estoy, una supercomputadora no será otras grandes, y por ahí no podrá funcionar con 1 billón, un millón de millones, ¿no? 1 billón en castellano de entradas lingüísticas, como fue entrenado ChatGPT-3, ¿no? Pero, por ejemplo, DeepSeek mostró que se pueden hacer con bastante menos, con cosas que estarían a nuestro alcance si nos organizamos nada más, hacer un gran modelo de lenguaje
Y bueno, hay que hacerlos, hay que ver, y hay que ver qué eso significa. Y explorar otros caminos. Creo que el modelo de lenguaje es solo un pedacito. Yo creo que sí podemos ahora generar tecnodiversidad. ¿Querías vos, Carlito? ¿Alguien más? ¿Se suma? Ah, por acá. ¿Me puede ayudar con el micro? I am from India. The morning session, we have seen the demo from the China delegation. Y hemos escuchado también el discurso pronunciado por el representante de China, y que nos habló acerca de la inteligencia artificial y sus aportes a la sociedad. We have atom that destroyed some countries, Y hay países wars. que utilizan la inteligencia artificial para conflictos bélicos. It is for better and for bad use. O sea que la inteligencia artificial se puede utilizar para el bien y para el mal. Artificial intelligence, what are going in coming days? Y entonces, ¿qué se pronostica que sucederá con la inteligencia artificial en el futuro inmediato? Aprovechando, bueno, la reflexión sobre lo que es la IA, ¿no? Son modelos matemáticos echados, digamos que están hechos para funcionar dentro de una computadora que tiene capacidad de procesamiento pues suficiente para realizar los cálculos que les pidamos. Es todo. O sea, no deja de ser una herramienta que puede permitirnos realizar tareas que son tediosas y que ocupan mucho de nuestro tiempo, mucho más rápido y eficientemente que nosotros. Y precisamente el poder político que eso tiene, porque es una cuestión de tiempo y es una cuestión de capacidad de trabajo. Entonces, ¿cómo la izquierda entiende esto y cómo se apropia de esta posibilidad para producir pues, subjetividades y en general realizar su propia actividad? Bueno, no, dos o tres cosas para decir. Primero, bueno, India es uno de los países más poderosos del mundo y tiene una escuela de las más grandes de software, de producción de software. Digo, la India es escuela en todos los niveles, ¿no? De la producción y también de la formación de recursos humanos. Entonces, si India es parte del sur global, estamos ganando. Tenemos una gran capacidad para hacer cosas, definitivamente. Así que hay muchísimo, por supuesto, para aprender. Yo recomiendo, estamos los compañeros indios acá, ver la última elección en India, cómo el uso que hubo de redes y de tecnologías para esa elección, desde traductores simultáneos que parecían Star Trek, que uno hablaba y traducía los 21 idiomas oficiales de India en el momento que estaba hablando. No sé, hay realmente cosas interesantísimas y que democratizan, ¿no? Si uno habla y entiende en cada uno en su idioma, en 21 idiomas oficiales, no los 200 que se hablan, sino 21 idiomas oficiales. Es una gran cosa, digamos, ¿no? Entonces hay mucho para aprender ahí y por supuesto que India y China, como parte de, por lo menos de un proyecto que no es la OTAN, digo, que si estamos del mismo lado, es creo que una ventaja estratégica fundamental, ¿no? Quizá el BRICS sea el nuevo actor que pueda impulsar una alternativa tecnológica, ¿no?
lo cito a mi amigo Toret en esa idea, me parece que es una cosa a explorar, ¿no? en este momento. Y otra cosa, una única corrección, no corrección, una única matiz en lo que decía Rocío, no son herramientas ya, son ambientes técnicos. No podemos pensar estos sistemas como herramientas en el sentido de algo a la mano, sino al revés, son espacios que habitamos, ¿no? Cognitivamente, cognitivamente con todas las cosas de la cognición, ¿no? Incluidas percepciones, emociones, ¿no? Como todo lo que se habla acá. No lo digo me parece que de ahí no se concluye una mirada apocalíptica, no se concluye que estamos atrapados, se concluye que tenemos que pensar eso como parte de nuestro nuevo ambiente en el cual existimos y donde hacemos política también. Y lo digo así como, eso sí es fatalista, no queda otra, no hay una fuera de eso. Para mí la gran noticia, no sé si me creen eso, es que tenemos mucho por hacer ahí adentro y podemos construir proyectos emancipadores tecnopolíticos. Y ese es creo que el gran desafío que espero que Patria nos sirva como también un nuevo impulso para ese proyecto. Bueno, agradecer enormemente al panel que nos acompañó. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlos por acá. Y reiteramos entonces la invitación al taller teórico mañana. Va a ser acá Javier Blanco que lo va a estar moderando. Desafíos políticos de la inteligencia artificial desde el circular en la sala 250, mañana de 9 a 12. Así terminamos este panel y damos continuación entonces al próximo. Si se nos unen acá Bruno Lupi de Italia, por favor, coautor de la guía emocional Cuba, una isla para todos. El señor Arnold August de Canadá, escritor, periodista, investigador. Karen Méndez, periodista venezolana dedicada a la fuente internacional y de investigación. Y bueno, también a Marco Teruggi, de Argentina, sociólogo, periodista, escritor, corresponsal en varios países de América Latina. Y de esta manera entonces damos comienzo al panel Educación y Alfabetización Mediática, formando ciudadanos críticos en la era digital. Así que no se nos vayan.